Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Joel y hoy entramos en el capítulo 2, pero antes vamos a recordar un poco lo que fue el capítulo 1, porque es una continuación de esa parte. Bueno, en el capítulo 1 vimos acerca de la devastación de la tierra por las langostas. ¿Sí? Vimos que las langostas, estos insectos que se forman como ejércitos y que dañaban hojas, tallos, ramas, la corteza de los árboles, o sea, absolutamente toda la vegetación, y que al paso de ellas, de estos enjambres, la tierra quedaba desolada, quedaba como si hubiera ocurrido una gran quema, una quemazón, o sea, quedaba desolado y devastado. Y las vides, la higuera, o sea, todo eso, la vid, la higuera fue destruida, y vemos que se lamentaban o se les hace un llamado a que se lamenten primero a los borrachos, ¿no? Les habla a ellos que ellos son los primeros a los que les es arrebatado de la boca, ¿no? El vino, el mosto. Y los sacerdotes ya no tenían qué ofrecer, ¿no? No tenían, digamos, las ofrendas de grano, o sea, no había ni ofrendas de grano ni libaciones, que es la ofrenda líquida, y ya no podían ofrecer, o sea, ya no podían ejercer sus funciones sacerdotales dado a toda esta devastación. Y también les dice que los labradores se lamenten, que los viñeros, o sea, los hacendados, los dueños, o sea, todos debían lamentarse por esta situación que nunca antes se había visto. Pero vemos que eso es solamente una sombra de lo que vendrá, ¿sí? El día de Jehová. Nos vimos que en el versículo 15 nos habló del día de Jehová y vimos de qué se trata el día de Jehová. Pero vimos también que esto que pasó allí, esta devastación, porque la profecía normalmente es de doble cumplimiento. Ellas tienen su cumplimiento inmediato para los tiempos, digamos, del profeta y al futuro. Algunas cosas de las que los profetas anunciaron se cumplieron con la primera venida de Cristo, pero hay otras que se van a cumplir en su segunda venida. O sea que la profecía es de doble o a veces hasta triple cumplimiento. El propósito de la profecía es que el pueblo se arrepienta, que las personas busquen de Dios para que pueda haber, para que, digamos, puedan escapar de los juicios venideros. Digamos que si el Señor le dio un mensaje a Nínive, ellos se arrepintieron, el Señor se arrepintió de ese mal que había pensado contra ellos. Bueno, y también este capítulo 2 es un llamado, es una voz de alerta, y dice así, el versículo 1 del capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Bueno, yo quiero que vamos a Números 10, que ahí le está diciendo, el Señor le está dando una orden. ¿A quién? A Joel, al profeta Joel. ¿Y cuál es esa orden? Que toque trompeta en Sión. Bueno, ¿y qué significa tocar trompeta? Bueno, en el pueblo, para nosotros tal vez no tiene mucho significado lo que es el sonido de la trompeta, pero para el pueblo de Israel, allá vemos que el Señor le manda, ¿lo tienes ahí, por favor? Números 10, del 1 al 7, ¿puede ser? Y el Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirán ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación. Pero cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán el campamento de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán el campamento
de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero cuando hubiere de reunir la congregación tocaréis, pero no con sonido de alarma. Bien, entonces allí vemos que Dios le manda a Moisés que se hagan unas trompetas de plata, ¿sí? Dice, hay una que el propósito es para convocar, o sea, el sonido de una de las trompetas es para convocar al pueblo, o sea, para reunir, y digamos que eso significa adoración, o sea, alegría, solemnidad, dice también, y también para celebrar, digamos, los principios de meses y sobre los holocaustos y sacrificios de paz, o sea, sobre esos sacrificios de paz se debía tocar trompeta, pero es decir, se debía convocar al pueblo ¿para qué? Para la adoración a Dios. Ese es uno de los propósitos del sonido de la trompeta. ¿Y el otro cuál era? Era una alarma, era una voz de alarma para que el pueblo se moviera, ¿cierto? Del campamento, los del norte, los del sur, si se tocaba una vez, ¿cierto? Si se tocaba dos veces era porque ambos debían moverse, instalar en otro lugar, o sea, era una voz de alarma. ¿Por qué? Por la guerra, ¿cierto? Porque se aproximaban, digamos, invasiones extranjeras. Entonces, esa era la voz de alarma, o sea, que el pueblo se preparara. Entonces, ese es el significado, digamos, para el pueblo de Israel de las trompetas, ¿sí? Y entonces aquí también se le dice al profeta Joel que toque trompeta en Sión, o sea, que suba. Sión es el lugar allí donde está el templo, ¿cierto? Allá en el monte del templo. Y Sión es Jerusalén, ¿cierto? Dice tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Es decir, que dé esa voz de alarma, esa voz de alerta en el monte santo de Dios. ¿Por qué? Por lo que viene, por lo que vendrá. Dice, tiemblen todos los moradores de la tierra. Mire, cuando la Biblia habla de moradores de la tierra, no se refiere, o sea, se está refiriendo específicamente a aquellos desobedientes, aquellas personas que son parte, digamos, de la tierra, que viven en la tierra, que están, pero no solamente habitantes como tal, sino que son parte, digamos, se sienten dueños, que habitan confiados en la tierra, de una manera, no como nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos, dice la Biblia que no pertenecemos aquí, o sea, dice que somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos, y nuestra ciudadanía no es esta, o sea, nosotros vamos hacia hacia la ciudad celestial, hacia nuestra patria celestial, o sea que cuando le está hablando a los moradores de la tierra, es aquellos que se sienten cómodos, que quieren, que se creen que esto es eterno, digamos, es esto, y no piensan en las cosas futuras, ¿sí? No piensan en la eternidad. A ellos se refiere cuando habla a los moradores de la tierra. Dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Es decir, que viene el día de Jehová. Y ya habíamos hablado en el versículo 15 qué es el día de Jehová. Vamos a recordar un poco. Bueno, el día de Jehová va desde digamos, el arrebatamiento de la iglesia aquí en la tierra, o sea, lo que ocurre acá en la tierra es después de que la iglesia es llevada, después de que la iglesia es llevada aquí en la tierra, se viene todo lo que es la semana 70 de que habló el profeta Daniel, que es el trato de Dios con el pueblo de Israel, con su pueblo Israel, esa semana 70 que está reservada para el final de los tiempos. Y durante esa semana vendrán juicios como nunca antes sobre la tierra. O sea, todo lo que, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, todo lo que viene, todas esas guerras, batallas, todo se desarrollará durante esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahí es cuando empieza el día de Jehová. Ahí es cuando empieza que los juicios de Dios, o sea, los juicios de Dios sobre la humanidad. Pero mire, Dios no envía ningún juicio sin antes dar una alarma, sin antes dar un aviso, una voz de alerta. Eso lo ha hecho siempre. Cuando Noé dio esa voz de alarma, o sea, siempre el Señor ha mostrado, el Señor no quiere venir y castigar al hombre así nomás sin avisarle, ¿no? El Señor siempre ha mandado a sus siervos
para que anuncien, ¿sí? A Noé como pregonero de justicia, a Jonás, a cada uno, o sea, cada uno en su momento anunció y el Señor dando obviamente oportunidades para el arrepentimiento. Entonces, aquí dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Está cercano. Podemos decir, bueno, para aquel momento de Joel tal vez no estaba muy cerca, tal vez esté más cerca de nosotros ahora. O sea, en nuestro tiempo vemos que está muy cerca, muy cercano realmente el día de Jehová. O sea, puede ser en cualquier momento puede empezar. Pero mire, para el Señor no mide el tiempo como nosotros. Nosotros medimos el tiempo, nosotros somos regidos, ¿cierto? Por el tiempo, pero con Dios no es así. Dios vive en un continuo presente, y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, por eso Él dice está cercano, pero sí que está cercano de nosotros ahora. Dice, día de tinieblas y de oscuridad. Vimos algunas de las características del día de Jehová, vamos a recordar un poco. Vimos que es día de destrucción, día de ira, día de tinieblas y oscuridad, lo que estamos leyendo. Dice día de la venganza del Dios nuestro, día de tumulto, día de angustia, día de entenebrecimiento. O sea, este es el tiempo, este es el día grande y temible. Este es el día que desde hace muchos años el Señor viene anunciando que viene ese día. Y la humanidad, ¿qué pasa? La humanidad está totalmente distraída. La humanidad no se percata de lo que viene y toman la Biblia como un cuento de hadas, toman la Biblia como un libro más. Pero mire, la Biblia es un libro absolutamente real, profético. O sea, es el manual del hombre, absolutamente. Es un libro donde nos muestra la profecía bíblica, la realidad, la escatología, lo que se ha cumplido y lo que se va a cumplir. Bien, dice así, estamos en el versículo 2, dice día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Bueno, en la primera parte que nos habla de día de tinieblas y de oscuridad, yo quiero que vamos a Apocalipsis 8, versículo 12. Mire, el día de Jehová, acá en Joel nos lo muestra de una manera. En Apocalipsis vemos que es un complemento, o sea, se complementa lo que es en Apocalipsis, y incluso en Mateo, el mismo Señor anunció eso, ¿cierto? Apocalipsis 8:12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Bien, entonces, ¿qué característica vemos en el día de Jehová? ¿Cómo empieza el día de Jehová? Empieza en la oscuridad, ¿sí? Y que es consecuente con el día hebreo, ¿sí? Que empieza, digamos, en el día, empieza a las 6 de la tarde, así empieza, o sea, en el ocaso, más o menos a esta hora así va empezando el día para ellos, en el pueblo de Israel. Lo mismo es el día de Jehová. El día de Jehová empieza en la oscuridad y va avanzando hacia la luz, ¿sí? Hacia el milenio, hacia el reinado de Cristo, hacia lo que el hombre tanto necesita, el gobierno eterno de Cristo Jesús. Bien, y dice así. Bien, o sea, en Apocalipsis nos amplía más lo que es estos juicios, ¿no? Acá nos da más a detalle todo lo, o sea, en el libro de Apocalipsis podemos ver lo que significan los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, ¿sí? O sea, nos amplía a detalle los juicios. Digamos, en Joel simplemente se nos anuncia y se nos muestra algo, pero en Apocalipsis se nos detalla más. Dice, día de nube y de sombra, dice, como sobre los montes se extiende el alba. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en las mañanas a las 6 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, si vemos hacia el paisaje, hacia el horizonte, ¿qué vemos? Vemos el día, o sea, vemos que todo se va llenando de luz. Una pregunta, ¿será que podemos evitar eso? ¿Será que podemos evitar que todo se llene de luz? O sea, nadie puede detener el día. La luz avanza, el día avanza, no es posible detenerlo. Y así
como no es posible detener el alba, así tampoco se podrá detener un pueblo. Dice, se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. O sea, por muchos años no habrá esto. ¿A qué se refiere eso? Mire, hay muchos comentarios sobre esto, teólogos. Uno de ellos es que está hablando del mismo ejército que venía hablando, un ejército de langosta, ¿cierto? Aquellas que vimos que habían 4, ¿no? Que estaba la oruga, que estaba el saltón, que estaba el revoltón, que estaba la langosta. Vimos que otros también, incluso que ahí había diferentes puntos de vista. Vimos que otros eran nombrados como 4 ejércitos, otro que se trata de diferentes insectos. Bueno, habían diversas interpretaciones, pero vemos que sea como sea, se trata de unas langostas literales que en su momento atacaron, o sea, en su momento dañaron la vegetación, en su momento causaron estragos, trajeron hambre, trajeron devastación. O sea, fue el juicio de Jehová contra el pueblo, contra Judá. No sabemos exactamente cuál era el pecado, solo vimos que hace un llamado a los borrachos, ¿cierto? Vimos que ese es uno de los pecados que se nombra, pero específicamente otro pecado no sabemos cuál era. Bien, entonces, bueno, entonces aquí nos habla ya de un pueblo grande y fuerte. Bueno, muchos piensan, bueno, se trata de este pueblo de langostas, otros piensan que se trata de un ejército celestial, ¿sí? Y vamos a ver, a medida que vamos leyendo, vamos a ver las características, si se trata de un ejército celestial o un ejército humano, o hay otra posibilidad. Mire, si pensamos, recordemos algo un poco sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor, la iglesia vamos a recibir al Señor en el aire, ¿cierto? El Señor, digamos, no viene hasta acá, hasta la tierra por nosotros, sino que nosotros vamos a Él, le recibimos en el aire y dice que por siempre estaremos con Él. Durante ese tiempo es el día de Cristo, sí, que el día de Cristo empieza allí con el arrebatamiento, luego sigue el tribunal de Cristo y luego sigue las bodas del Cordero. Ese es el día de Cristo que nos habla el apóstol Pablo. Durante ese tiempo la iglesia está con Él y durante ese tiempo es acá donde se ejecutan todos los juicios de la ira de Dios. Pero ya al terminar esos 7 años, al término de esos 7 años es la segunda venida de Cristo, en el cual la iglesia venimos con Él, o sea, nosotros venimos con Él, y allá en el libro de Apocalipsis nos dice que vienen como con caballos, o sea, que hay un ejército celestial que vienen como montando caballos, y probablemente se trata de la iglesia, ¿cierto? Se puede tratar de ángeles, pero también se puede tratar de la iglesia. Entonces, este ejército, mire, es difícil tratar de decir exactamente de qué se trata, de qué personas, si son personas, si solamente se refiere a las langostas. O sea, yo lo que veo aquí es como un juego de palabras que utiliza el profeta Joel. Digamos, está hablando de momento de la devastación que hubo por las langostas, que se presentan como un ejército, pero a su vez está hablando de un ejército celestial, de un ejército que viene, ¿cierto? Que exactamente no sabemos, es humano, son ángeles, ¿sí? O es la iglesia, que también puede ser, o sea, es una posibilidad. Incluso hay unos que piensan que se trata de ejércitos de un ejército que está al servicio del anticristo. Bueno, hay diversas interpretaciones, pero sigamos leyendo. Dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra, delante de él y detrás de él, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Delante de él, bueno, ¿de qué estamos hablando? Delante de él, bueno, del ejército, ¿cierto? De este ejército que dice un pueblo grande y fuerte, vendrá un pueblo grande y fuerte. Entonces, delante de él consumirá fuego. Bueno, allí podemos ver que cuando pasaron las langostas, ellas dejaron como un fuego, ¿sí? Si ciertamente no sabemos si hubo fuego literal,
porque que nos describió el capítulo 1, o pudo haber sido simplemente la apariencia de que todo quedó quemado. Digamos, a las langostas haberse consumido todo, haber dejado todo, dice que las ramas blancas, o sea, dejaron devastado todo, quedó como si fuego, si no fue literal el fuego, entonces quedó con apariencia como si hubiera una brasa de fuego, una llama hubiera abrazado pues todo eso y así quedó, ¿no? Quedó totalmente desolado. Dice igual, o sea, podemos ver que se puede tratar de lo mismo, o también al paso de este ejército va a quedar desolado. Mire lo que dice allí: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de herencia de la tierra. O sea, en aquel momento, imaginemos la tierra así hermosa como todavía hoy la podemos ver. Mire, a pesar del pecado, a pesar de la maldad del hombre, la tierra da sus frutos. Usted mire a su alrededor, todavía hay frutos, hay plantas, hay vegetación, todavía hay fuentes de agua, o sea, todavía podemos ver que así semejante al huerto de Edén, dice allí, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien dé el escape. Entonces imagina ese ejército. ¿Qué va a hacer este ejército? ¿Y qué hicieron las langostas? Bueno, las langostas dejaron desolado totalmente. ¿Y cómo va, luego que pase este ejército invasor, digamos que, cómo va a quedar la tierra? Va a quedar como si hubieran quemado. O sea, este ejército va a ejecutar lo que Dios le mande. O sea, este ejército va a estar al servicio de Dios. Bueno, algunos piensan que se trata, que como les decía al principio, que la profecía tiene doble cumplimiento, que el ejército, que eso se trató, digamos, de la invasión del ejército asirio, ¿sí? Que vino y trajo pues muy similar, así como lo muestra acá, que ellos se paraban en los techos y todo esto, que así ocurrió, que eso ya pasó. Bueno, sí pudo haber sido y fue una sombra, ¿sí? de lo que vendrá, y lo que se vio antes, digamos, lo que vimos lo que vieron ellos en su momento, fue solamente una sombra, una representación de lo que en realidad va a venir, porque lo que es el día de Jehová, en realidad nadie lo ha visto como tal, nadie ha visto la desolación mundial, sino solamente allí fue, digamos, local, fue para el pueblo de Israel, en Judá, ¿cierto? Pero lo que viene para el día de Jehová es para la humanidad completa. La humanidad completa va a conocer el peso de la ira de Dios. Bien, dice así. Dice, ni tampoco habrá quien dé el escape. Entonces imagínate, este ejército, estas personas, si se trata de personas, van a ser totalmente destructivas. Continuamos. Dice, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Bien, veamos hasta allí. Bueno, hasta ahí nos está hablando, nos está describiendo cómo va a ser ese ejército. Dice que su aspecto, como aspecto, ¿qué? De caballos. Y ahí podemos continuar viendo la similitud con las langostas, ¿sí? Si usted mira una langosta es un insecto pequeño. Si usted la mira de cerca, su cabeza puede ser comparada a la cabeza de un caballo, ¿sí? Digamos en miniatura, la cara, el Señor lo hace en la similitud. Y yo quiero que vamos a Apocalipsis 9, 1 al 11, donde se nos hace una descripción de lo que son las langostas del Apocalipsis. O sea, mire que tiene cierta similitud, es decir, las langostas son parte del juicio de Dios. Listo. Apocalipsis 9, del 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que caía del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y les fue mandado que no hicieran daño a la tierra
a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los mataran, sino que les atormentaran durante 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hieren al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bien, vieron aquí la descripción, pero estos seres ya son diferentes, ¿no? Vemos que estos seres ya son demoníacos, totalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde salen ellos? Del abismo. ¿Sí? ¿Viste el versículo 1? ¿Cierto? Salen del abismo y mire, pero si ven la similitud entre las langostas de acá y las langostas de allá. O sea, hay similitud y también hay diferencias y son bastante diferentes. O sea, tienen similitudes en muchas cosas que son similares, digamos, en que tienen dientes como leones. En el capítulo 1 lo veíamos, que estas langostas devoran como leones, tienen la cara es parecida a la de caballos, el sonido de sus alas. Bueno, en eso son similares, pero en que son diferentes, en que estas langostas de acá que no se comían lo verde. O sea, la orden no fue vaya cómanse toda la vegetación, no. ¿Cuál fue la orden? Que dañaran a los seres humanos, ¿cierto? Dice que tenían colas como escorpiones en sus colas y con ellas picaban a los seres humanos. O sea, mire, estas langostas son muy diferentes a las digamos, a las literales que conocemos. Las que conocemos, ellas devoran toda la vegetación y son capaces de dañar cultivos, invaden y dañan territorios totalmente, países enteros, son capaces de dañar. Pero estos de acá no van a ser muy diferentes, van a ser seres demoníacos que van a dañar a los hombres, van a atormentar a los hombres. Y su tormento va a ser tan grave que dice que los hombres van a buscar la muerte. O sea, va a ser tanto el aguijón, el dolor que esos seres malignos van a causar a los hombres, que la gente va a desear la muerte. Pero ¿qué dice? La muerte huirá de ellos. O sea, la muerte no va a estar disponible. La muerte también se va de vacaciones en un tiempito durante la gran tribulación. ¿Sí? Dice por 5 meses. Entonces, miremos la diferencia y la similitud que hay. O sea, el libro de Apocalipsis nos amplía un poquito más y nos da más luz acerca de lo que es, de lo que será el día de Jehová. O sea, esa es una voz de alarma. ¿Para quién? Para nosotros hoy en día. Claro que sí, fue una voz de alarma en su momento, para sus días, para que huyeran de la ira venidera. Pero para nosotros también es una voz de alarma. ¿Para qué? Para que prediquemos a Cristo. Bien, bueno, continuamos. Dice, como estruendo de carros saldrán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama, de fuego que consume hojarascas. O sea, así como la hojarasca, si usted ha escuchado cómo se quema la hojarasca, suena bastante duro, ¿no? Bastante duro, y es algo tenebroso realmente. Dice, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, ¿cierto? Versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. O sea, delante de este ejército no va a haber quien les haga frente, ¿sí? No va a haber quien se pare y los pueda vencer. Versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Es decir, estos son valientes, ¿sí? Son valientes
Dice, como hombres de guerra subirán el muro. ¿De qué muro se trata? Bueno, recordemos que las ciudades antiguamente tenían muros a su alrededor, que eso servía para protección a la ciudad, para protección de los enemigos. Aquí puede referirse al muro de Jerusalén, ¿cierto? Yo lo veo que puede referirse al muro de Jerusalén, que subirán el muro porque habla de un muro específico. Dice, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, saben bien lo que tienen que hacer. O sea, es un ejército totalmente entrenado. Dice, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. O sea, no son seres humanos comunes y corrientes, ¿cierto? Porque vemos que si se trata de seres humanos, aún si la espada los hiere, no van a morir, es decir, son inmortales. Entonces, ¿se puede tratar de un ejército celestial? Sí, es muy posible. ¿De qué manera? No lo sabemos. O sea, la Biblia no nos dice, ya son seres humanos, son ángeles, sí, no nos dice, o simplemente está hablando, lo cual es menos probable que simplemente se refiera al ejército de langostas. O sea, sí se refirió y sí hace la similitud y se hace la comparación, la metáfora, el símil, ¿cierto? De las langostas, pero o sea, está hablando de que estas personas atacan, digamos, a otros, no van a atacar la hierba. Bien, versículo 8. 9, perdón. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Es decir, es un ejército entrenado, ¿cierto? Que se suben por las casas como ladrones, suben el muro, ¿sí? Probablemente el muro de la ciudad, si se refiere digamos, a cualquier muro, el muro de la ciudad. Dice, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, es decir, tienen el entrenamiento para esto. Versículo 19. Delante de él temblará la tierra. ¿Delante de quién estamos hablando? Del ejército, ¿cierto? Estamos hablando del ejército. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ya lo leímos ahorita ya en Apocalipsis, que en una de las trompetas, ¿cierto? En Apocalipsis 8:12 vemos que es una de las trompetas, el cual va a hacer que el sol se oscurezca, que la luna la luna y el sol se oscurezcan y las estrellas retraerán su resplandor, ¿sí? Entonces, eso es parte del día de Jehová. Dice que el día de Jehová lo precede, ¿qué? Una gran oscuridad, tanto del sol como de la luna y las estrellas. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Mire, por eso yo les hablaba de un ejército. En el versículo 2 no nos habla de ejército, ¿cierto? Nos hablaba de un pueblo, ¿cierto? De un pueblo grande y fuerte. Pero ahora ya vemos que nos habla específicamente de ¿qué? De un ejército. Dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. O sea, son millones, podemos decir. Fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Quién es el que da la orden? Mire, ¿quién es el que comanda este ejército? Vemos que es Dios mismo. Dios mismo. Si recordamos cuál es el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos es ¿qué? Sabaoth. Cuando él se pone como comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Es el mismo Dios de batalla, el Dios de guerra, el Dios de pelea, es el mismo. Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Será que hay alguien que pueda soportar el día de Jehová? ¿Será que habrá alguien que pueda decir, yo me quedo en pie luego que pase el día de Jehová? Y ya hemos visto algunas de las características de lo que traerá el día de Jehová, que traerá destrucción, oscuridad, tinieblas, temor. El temor se va a apoderar de la gente, de las almas. Amor. Bien, entonces en este versículo 11 yo creo que nos aclara que es un ejército, ¿cierto? Es un ejército
Dios mismo es el que está al frente de este ejército. Bien, entonces hemos terminado esta parte, pero bueno, yo quiero concluir. ¿Cómo va a concluir este mensaje? Si vemos el versículo 1, dice: toca trompeta en Sión y da alarma en su monte santo. Este es un momento especial para dar una voz de alarma, una voz de alerta, ¿sí? ¿Y cuál es ese mensaje que debía llevar Joel? Más adelante vamos a ver que es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a buscar de Dios. Y en este momento yo quiero aprovechar para dar esa voz de alerta, esa voz de que volvamos, es tiempo de volver a Dios. Dice que hoy es el día de Jehová, hoy es el día aceptable, hoy es el día que el Señor ha hecho para que podemos arrepentirnos hoy de nuestro pecado y nuestra maldad. Huyamos de la ira venidera. Miren, nosotros no tenemos por qué pasar por el día de Jehová. Nosotros no tenemos por qué estar aquí en la tierra sufriendo las consecuencias del pecado. Nosotros no tenemos por qué estar, mira, incluso hay muchos cristianos que dicen no, que acá los cristianos vamos a estar durante la gran tribulación. Personalmente no lo creo, porque en diferentes pasajes vemos que el Señor siempre ha sacado, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, le dice: te libraré, te sacaré, te libraré, te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. O sea, a la iglesia fiel, a la iglesia verdadera, el Señor va a librar. El Señor tiene el poder de sacar a su iglesia, va a sacar a su iglesia, y aquellos que se van a quedar acá son rebeldes, son porque no aceptaron a Cristo. ¿Hay oportunidad durante la gran tribulación de salvación? Claro que sí, durante esa época va a haber oportunidad. Es más, la cosecha más grande de cristianos va a ser durante ese momento. Entonces, este es el llamado a que busquemos de Dios ahora que hay tiempo, ahora que es el día, ahora que hay oportunidad. Estamos en el tiempo de la gracia. Por ningún motivo vamos a permitir, no vamos a permitir que el día de Jehová nos sorprenda. El día de Jehová no es para nosotros. Nosotros vamos a disfrutar del día de Cristo, de las bodas del Cordero. Vamos a estar con Él, a vivir con Cristo. No vamos a permitir, vamos a disfrutar de los beneficios de la gracia, la misericordia de Dios. Entonces esa es la voz de alerta, esa es la voz de alarma, que nos arrepintamos de todo corazón y volvamos nuestra mirada a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.